amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Ubaldo Quiñones, su canal Gate of Love, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Voy a exponer algunos hechos y noticias muy importantes referentes precisamente a Israel, Palestina, Gaza y toda esta región en conflicto. Pero debido a que voy a exponer hechos y noticias, lo que hay detrás de esos hechos y esa noticia, y obviamente las consecuencias de esto, como va a ser referente a Israel, de antemano pido una disculpa para todo aquel que sienta su sensibilidad herida o se sienta ofendido política o religiosamente. De antemano una disculpa, pero no por eso voy a dejar de exponer esos hechos y esa noticia, lo que hay detrás de ello y la verdad, las consecuencias de ello. Y voy a terminar precisamente hoy con ese mito, el mito de que Israel es la tierra prometida, los judíos los elegidos, y que Dios estará siempre listo ahí para defender a Israel con su mano de todos los enemigos. Obviamente eso ya pasó y obviamente Israel ya fue derrotado. Hace una década y fracción atrás ya fue derrotado y Dios no estuvo ahí para defenderlo. Fue prácticamente quien lo ha defendido hasta nuestros días, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Desde la creación en 1947 y su ratificación el 14 de mayo del año de 1948, donde fue ratificado ya Israel como Estado. A partir de entonces no es la mano de Dios quien defiende a Israel, es Estados Unidos proviéndole enormes cantidades de dinero, hasta 5 billones de dólares anuales, lo mismo que Francia, lo mismo que Inglaterra, que le prevén todo tipo de armas. Las armas más modernas que hay en estas naciones se proveen precisamente o se les dan precisamente a Israel para que continúe los asentamientos ilegales, la persecución y la matanza de los palestinos, de las franjas de Gaza y las diferentes regiones de las cuales se ha ido apoderando a través de la fuerza. Sí, es una hipocresía y una farsa todo lo referente a Israel, porque no es la mano de Dios, son las naciones poderosas, las imperialistas, quienes vienen a defender a Israel para hacer de Israel la nación desde la cual puedan seguir y continuar con el saqueo de las diferentes naciones y sus riquezas. Pero vayamos a los hechos y noticias más importantes, y aquí cómo es que voy a terminar precisamente con ese mito, un mito que ya se rompió, pero que la mayoría no quiere aceptar. Vayamos. El pasado 25 de diciembre, mientras que el mundo dormía, y antes de que empiece con esto, sí, disculpen, antes de que empiece con esto, yo digo que basta ya, que en el nombre de la libertad y la democracia se sigan saqueando o se sigan destruyendo a naciones enteras. Basta ya que en el nombre de la democracia y la libertad se sigan matando a millones de seres humanos. Basta ya que en el nombre de la libertad y la democracia se sigan imponiendo dictaduras y dictadores en beneficio de sus intereses políticos. Basta ya de que en el nombre de Dios se permita el saqueo, el robo, la mentira, la matanza, el asesinato a palestinos, a jordanos y a toda aquella región cercana a Israel, que en el nombre de Dios, por llamarse el pueblo de los elegidos y la tierra prometida. Hágame usted el carajo favor, en el nombre de Dios. Basta ya que en el nombre de Dios, de la libertad y la democracia, se siga violentando al planeta. Basta ya de todo eso. Pero bueno, empecemos con las noticias e información más importante. El pasado 25 de diciembre, mientras que el mundo celebraba precisamente el nacimiento del Nazareno, el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jehová, o como quieran nombrarlo, o como lo nombren en diferentes naciones, mientras que el mundo celebraba eso, allá en Israel fue detenida la líder palestina Ahed Tamimi, una niña, una joven que nació en cautiverio. Y estoy hablando que nació en cautiverio porque nació en Palestina, la cárcel más grande del planeta creada por Israel, el campo de concentración más grande creado sobre el planeta, de la cual Israel y los judíos son responsables. Los judíos que se dicen ser víctimas de un holocausto y que siguen llorándole al mundo para continuar con sus atropellos en el nombre de ese holocausto, pero que han creado otro en Palestina en el nombre de su libertad y su Dios. Hágame usted el carajo favor, qué más hipocresía pueden ver de naciones como esta. Pero vayamos a otro punto muy importante.
Fue detenida el 25. Hasta hoy sigue presa. La razón por la que fue detenida, por haber abofeteado a 2 soldados israelíes que estaban, sí, provocando, que estaban molestando precisamente su casa y a su familia. Y a la cual ella salió a defender. Porque desde los 5 años es una líder defendiendo a ancianos, a mujeres y a niños que son atropellados precisamente por el ejército de Israel, defendiendo a su gente, defendiendo a su patria. 12 cargos que le fueron imputados por la justicia de Israel. 12 cargos. Y ahora de esos 12 cargos, supuestamente, diferentes versiones, pudiera enfrentar de 3 a 10 años de cárcel solamente por haber golpeado a estos dos, sí, a estos dos soldados de Israel, de los cuales solo se estaba defendiendo. Pero bueno, así está la hipocresía religiosa o política. Vayamos a otro punto importante. El día 2 de enero, y el día 2 y el día 3, el partido al cual pertenece el señor Benjamin Netanyahu, Likud, se reúne en el Parlamento de Israel para buscar la creación de una nueva ley. No solamente la ley para ejecutar a los palestinos que se resisten, que marchan o protestan, o claro, que defienden a su territorio. Una ley, esta es otra nueva ley, una ley en la cual el gobierno de Israel pretende, de ser pasada esta ley, pretende darle luz verde a los asentamientos ilegales, a los judíos que quieran posesionarse de cualquier territorio ocupado, ya sea en la franja de Cisjordania, en la franja de Gaza, en la franja, o en Palestina, o en cualquier región cercana a Israel, pueden hacerlo de manera libre, sin obstáculos, sin que nadie ponga oposición, con el apoyo del mismo ejército. La razón, bueno, ellos dicen que es un deber y que esto les pertenece por herencia, porque la Biblia, porque su Dios así se los dejó, porque es una herencia que les dejó Dios, y obviamente se basan en los pasajes bíblicos. Hágame usted el carajo favor. Pero otro punto importante y otra noticia que verdaderamente da asco para una nación que se dice democrática, elegida o elegidos, así como tierra prometida. El señor Benjamin Netanyahu, el día 5 de enero, a través de los diferentes medios de comunicación corporativos allá en Israel, asegura lo siguiente, que le dará una cantidad de dinero, o les dará dinero a los inmigrantes de África para que regresen a su territorio, a su tierra. Les darán una cierta cantidad de dinero para que dejen Israel, o de lo contrario, el que no lo haga será encarcelado. Nada más ni nada menos que de una nación democrática, la más democrática de Medio Oriente. Los elegidos de Dios y obviamente los que se dicen de la tierra prometida. Hágame usted el cara favor. Pero entonces yo dije que iba a matar el mito, donde aquí la mano de Dios no protege a Israel. Ya les dije quién lo protege: es Estados Unidos, Francia, Inglaterra, las naciones más poderosas, proviéndole suficiente dinero y armas para que siga su conquista y la matanza y persecución de cuanta aquel se oponga a su régimen. Pero se nos olvida que en el año 2006 hubo una guerra entre Israel y Hezbollah. Y en el año 2006, bueno, Dios le quitó la mano o el apoyo a Israel, porque perdieron la guerra. El ejército de Israel fue humillado totalmente, pese a que la mayoría, todos aquellos que de una manera u otra religiosamente quieren decir que Israel tiene un gran poder porque tiene la mano de Dios. No, no tiene la mano de Dios. Tiene la mano de las naciones más poderosas militar y económicamente, que lo apoyan todos en general. Todos en general. Lo más importante es que no es la mano de Dios, son las naciones imperialistas las que protegen a Israel, para hacer de Israel una nación más grande y poderosa, y desde ahí extender sus tentáculos a las diferentes regiones. Otra noticia, otro hecho muy importante es que en el 2006 fue derrotado. Fue humillado el ejército de Israel, pese a que 6 días consecutivos en contra de, ¿cómo se llama este lugar, hombre? En contra precisamente de el grupo de resistencia libanés, Hezbollah, o en contra del Líbano, lanzó por 6 días
Una guerra indiscriminada utilizando aviones F-5, F-15 y F-16, utilizando todo tipo de armas para destruir la infraestructura precisamente del Líbano, y con esto iniciar una guerra y una invasión directa a todo el Líbano. Pero se terminó en 6 días esa campaña aérea. Tenía que venir la terrestre. Pero en la terrestre, oh sorpresa, se encontraron que desde el primer día Hezbollah, o el grupo de resistencia libanés Hezbollah, les proporcionó la más grande de las derrotas. Día tras día, día tras día, eran derrotados el ejército israelí. Nadie se puede comparar con Hezbollah. Yo he dicho que es uno de los ejércitos más poderosos del Medio Oriente, y lo es. Derrotó al ejército más grande y poderoso precisamente de Medio Oriente, Israel. Y hay muchos todavía que utilizan y tratan de utilizar la guerra de los 6 días de 1967, en la cual Israel sí derrotó al ejército del Líbano, al ejército de Egipto, al de Irak y al de Siria. Supuestamente a 4 ejércitos. Oh, es que la mano de Dios. Cuando en los diferentes documentales, tanto de la Agencia Central de Inteligencia, el M5 precisamente de allá de Inglaterra, se asegura precisamente que el triunfo de Israel en contra de estos ejércitos fue simplemente porque Israel creó las condiciones para provocar estas naciones. Con el apoyo de Estados Unidos e Inglaterra creó todas las condiciones, se preparó precisamente para que cuando estos vinieran en su ataque, estar preparado y darles una golpiza o ganarles esta batalla. Pero como el ejército, o como el grupo de resistencia libanés Hezbollah nació con un solo propósito: ser la resistencia en contra de los atropellos de Israel. Estos siempre están preparados y están listos para cualquier acción, y debido precisamente a que siempre han estado preparados para luchar en contra del ejército de Israel, por supuesto que el ejército de Israel se encontró con alguien que sí está preparado para enfrentarlo y derrotarlo, y lo derrotó de manera categórica y humillante, porque no se terminó la guerra porque realmente le haya convenido a el Líbano o al grupo de resistencia libanés Hezbollah. Se terminó porque de haber ganado Hezbollah, de haber tomado el territorio israelí, toda la historia, así también como todos los pasajes bíblicos de los cuales hoy gozan todos aquellos que manipulan a la humanidad, hubieran tenido que cambiar, hubieran tenido que haber reescrito nuevamente toda la historia y todos los pasajes bíblicos, lo cual muestra que todo es y sigue siendo una farsa, porque Hezbollah lo derrotó. Y la razón por la que Israel tuvo que retirarse inmediatamente fue por sugerencia de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y muchas naciones de Europa, que aseguraban que de continuar otros 30 días o 60 días la guerra, el grupo de resistencia libanés Hezbollah podría inclusive tomar todo el territorio. Sí, era el ejército o el grupo de resistencia libanés Hezbollah quien realmente podía derrotar a Israel y tomar todo el territorio. Y precisamente por ello Israel inmediatamente antes de que esto sucediera trató de buscar la calma y trató de pactar no más agresión. Pero esto fue con el apoyo de Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Una historia que nadie quiere contar porque no le conviene, porque de haber, como lo vuelvo a reiterar, si Dios hubiera venido en su supuesta ayuda, jamás habría podido el grupo de resistencia libanés Hezbollah enfrentar al ejército de Israel. Y sin embargo, lo derrotó, lo humilló. Y obviamente, con esto queda mostrado que no existe la mano de Dios protegiendo a Israel. Existen las naciones poderosas que solamente ven los acontecimientos, y cuando los acontecimientos no son favorables, inmediatamente hacen lo necesario para evitar que ese acontecimiento cambie, porque de lo contrario, si no cambia, se tiene que cambiar toda una historia y toda una farsa en la cual se sigue viviendo política o religiosamente. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.